venir a esta masterclass. Es muy importante para mí esta clase magistral porque nos damos cuenta de que muchas personas no saben entrar a festivales ni cómo desarrollar su carpeta de producción y mucho menos cómo obtener los derechos de autor. Les quiero presentar antes que nada a nuestra ponente principal, Gaby Ponce, la licenciada. Ella viene desde lejos a darnos este apoyo de derechos de autor, que incluso nosotros estamos un poco verdes en el asunto. Yo soy Aries Adán, un placer conocerlos a todos. Soy el director de Gerencia de Estudios y director del Festival de Animación Fest. Espero que les esté gustando. Y dentro, por eso no lo presenté primero, Luis Alfonso Perosquía, estudiante de cine del SEC. Axel, ya hasta ahí. Sí, ya está ahí, ¿verdad? Sí. Estudiante del SEC y un experto en producción de carpetas de producción. Gracias. Me gustaría primero empezar con lo pesado, con lo difícil, que es el derecho de autor. Vamos a empezar nosotros con una pequeña plática, pero todas las dudas que tengan para que haya una pequeña retroalimentación. ¿Sí que gusta comenzar? Ok, bueno, para empezar, ¿tienen una idea de lo que son los derechos de autor? Es como respaldar tu propiedad intelectual ante una imagen, video, música o etc. Sí, justamente. Básicamente, los derechos de autor es el título que otorga el Estado a autores creativos, lo que podría ser compositores, directores, productores, incluso hay algo que se llama derechos conexos en esta parte de los derechos de autor, que son las interpretaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, un actor tiene derecho a los derechos conexos, los cantantes que solamente interpretan lo que un compositor escribió, pues eso también entra dentro de los derechos conexos, ¿no? Entonces, los derechos de autor son básicamente este reconocimiento que hace el Estado de, sí, esta es tu obra, ¿no? O sea, y te pertenece y por tanto tienes algo que se llaman derechos morales y derechos patrimoniales. ¿Tienen idea más o menos de qué son estos? Pensé que iba a estar pesado. No es tan sencillo. Si tienen dudas, todo va a estar transmitido en Facebook, Jericayo Studios. Lo pueden revisualizar. Derechos morales. Los derechos morales son básicamente los derechos de paternidad. O sea, básicamente tú eres el padre de tu obra, ¿no? Y eso, pues obviamente te da el derecho de decir, bueno, quiero que esto sí se publique, ¿no? O no quiero que esto se publique. Quiero cortarlo, quiero modificarlo o incluso eliminarlo, ¿no? Y los derechos patrimoniales ¿A qué le suena esto de derechos patrimoniales? ¿A qué pueden ser como referentes como hacia el Estado o hacia la nación? No, me suena más a que es un poco más propio a nosotros. Por ejemplo, bueno, no sé, el evento que están haciendo ustedes. Como patrimonio, o sea, tu persona. Patrimonio. Viene del patrimonio, ¿no? ¿Ustedes qué han escuchado del patrimonio? O sea, generalmente es como de, esta casa la compro para el patrimonio de mis hijos, ¿no? Básicamente. Los derechos patrimoniales se refieren precisamente a los beneficios económicos que pueden recibir los autores, ¿no? De su obra. Y bueno, los derechos morales dan también como resultado el elegir quién puede explotar la obra, ¿no? Como saben, por ejemplo, en los libros, un autor puede decidir con qué editorial va a imprimir su obra, ¿no? Y entonces cede de cierta forma los derechos patrimoniales, ¿no? Ambos reciben un beneficio económico, pero por ejemplo, en caso por ejemplo de artistas independientes, los derechos patrimoniales
y los derechos morales son exclusivamente del autor de la obra. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo me puedes cobrar, no? Es como tus ganancias. Ajá, sí, de hecho hay algo que se llama regalía. Básicamente es el derecho que tiene el autor de recibir ganancias por su obra y por la explotación de esta, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro del cine se utilizan muchos contratos de derechos patrimoniales. Cuando un director va a utilizar cierta canción dentro de su obra o ciertas pinturas dentro de su obra, dentro de su película, entonces él tiene que pedir permiso al autor, ¿no? Porque entonces, si no lo hace, está violando los derechos de autor, porque no está permitiendo que el autor de la obra reciba las ganancias por esta creación. Vamos a un ejemplo. Disney utiliza mucho canciones, ¿no? Y obviamente estas canciones Disney tiene que pagar los derechos sobre esas canciones. Los artistas. Ajá, exactamente. O por ejemplo, la película infantil de Sing. ¿Sí saben cuál es esa? Bueno, Sing. Sí. Ok. Ahí utilizaron muchísimas canciones de diferentes autores. Obviamente ellos tenían que pagar para que les dieran el permiso a utilizar esas canciones. Si no hubieran pagado, posiblemente estarían enfrentando una demanda y también, pues, se prohibiría el uso de la obra. Ya no podría reproducirla. Entonces, a eso se refiere los derechos de autor, ¿no? Tú como autor, sí, ¿no? y si la persona es una interpretación de la canción, o el caso del de la canción, si lo interpreta la persona, no pone una música, sino que nada más canta una estrofa o una parte, también De todo estaría eso dentro tiene que pedir el permiso al compositor de la obra. al compositor. Porque he visto anuncios de comerciales que usan la misma tonada de la canción pero con otra letra. Sí, tendrían que pedir permiso a quien compuso la tonada de la canción. También Sí. la tonada se... Sí, Oh. sí tiene que hacer Ah. esa solicitud. Oh. Hay algo que se llama licencia de uso de derechos. Es un contrato en donde se especifica punto por punto qué es lo que se va a utilizar, cómo se va a utilizar y, bueno, ya los pagos de las regalías, que es obviamente por cada reproducción de la obra. Por ejemplo, en esta canción, en esta película de Sing, por cada reproducción de la obra, pues obviamente los autores, compositores, cantautores, los intérpretes reciben pues las regalías, ¿no? O sea, ellos reciben un pago adicional, ¿no? Básicamente por el uso de sus obras. ¿Alguna duda hasta aquí? Eso aplicaría para personas para personas o industrias que están teniendo como un ingreso económico a través de su uso. Porque, por ejemplo, es un ejemplo un poquito, no sé, pago, pero las personas que hacen como los covers así en la calle, prácticamente están usando también como que cierta parte de la propiedad intelectual, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahí obviamente es muy poco común que alguien que vaya cantando por la calle hubiera pedido el permiso del compositor, ¿no? O sea, no es muy común que alguien, incluso dentro del mismo gremio, tengan conocimientos al respecto de los derechos de autor. Digo, a fin de cuentas, en México podemos decir que es el país de la magia, donde básicamente todo está permitido. Ajá, todo es posible. Y digo, por ejemplo, vámonos por ejemplo aquí a San Juan de Dios, ¿no? Tenemos gente que vende en USBs canciones que bajaron en aplicaciones piratas, ¿no? Entonces, ahí ya están violando o infringiendo los derechos de autor. ¿Por qué? Porque el autor no está recibiendo parte de sus ganancias. ¿Alguna otra duda? No. Ok. Bueno, estos son, pues básicamente, lo importante dentro de los derechos. Pero tus derechos como autor, ¿saben en qué momento empiezan a surtir efectos? A partir del registro, a partir de que se realiza la obra, ¿podría ser? A partir de que se realiza la obra. No necesariamente necesitas el registro. Sin embargo, el registro es importante ¿para qué? Para que cuentes con el título y que el Estado te dé el respaldo. Porque si, por ejemplo, tú dices, hago esta obra, pero no la registro,
que es algo muy común, pues básicamente puede llegar alguien más y registrarla antes que tú, ¿no? Y entonces ahí ya entraríamos en un problema jurídico en el que tendría que demostrarse quién realmente es el autor, ¿no? Porque aquí quien ostenta el título es básicamente la persona que se robó esa obra. En el caso de los libros, ¿podemos meternos en un problema en agarrar una frase y ponerla tal vez en otro lugar? Como, por ejemplo, Twitter o algo. Bueno, si no lo citas, no es muy común que en Twitter te puedan multar. Ajá, exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de autores que aún viven y se dan cuenta que estás haciendo como el uso de su obra como publicidad, sin citarlo, ajá, entonces ahí sí tal vez podrían intentar algo que realmente pues también sería como, oye, a ver, pues no estoy recibiendo un beneficio económico de eso, o sea, solamente lo estoy utilizando. Ya si, por ejemplo, empiezas a recibir un beneficio económico, por ejemplo, que alguien quiera imprimir esa frase en una camisa y esté recibiendo un beneficio económico de estarla vendiendo, pues ahí sí dices, bueno, ahí sí estoy infringiendo tus derechos de autor. Pero realmente por citarla en Twitter, si no causa un beneficio económico, no pasaría mucho, pero sí lo ideal es que se cite al autor. ¿Y eso aplicaría en una obra alterada? Es decir, como mencionaba, digamos que tengo una camisa de X imagen, pero que sé que es imagen mía. Sin embargo, la persona que la está vendiendo la alteró, no sé, poniéndole lentes o por el estilo. Es que justamente para alterarla necesitas pedir el consentimiento del autor. ¿Ocupas eso aún para parodias y similar? ¿Mande? Como para parodias y similar, no se ocupa permiso. ¿Para qué? Parodias. para hacer una parodia. Curioso, nunca he escuchado. O sea, porque básicamente si tú... Ok, pongamos el ejemplo de una loca película de vampiros. Es una parodia que pusimos. Entonces ellos necesitaban pedir un permiso previamente para hacer el uso de esa obra, ¿no? Porque aunque está alterando la obra y no son los mismos personajes, sí relata una historia en parodia similar a lo que es Crepúsculo. O sea, te estás burlando de la obra, pero de todas formas tienes que pedir el consentimiento del autor. ¿Y estas leyes se dominan en todo el mundo o en México son unas de España solo? Bueno, hay algo que se llama Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que hay dos vertientes, la propiedad industrial y la propiedad de derechos de autor. ¿Va? Esta organización lo que hace es dar un mínimo de lo que debe de legislar cada estado parte. México es uno de los estados parte, entonces México lo que hace al momento de legislar es, ok, a ver, la OMPI me dice que lo mínimo es esto, ¿yo puedo dar un plus? Sí. Sin embargo, pues México tiene lo mínimo, el derecho de autor, que es el reconocimiento de la obra, el registro, la defensa de los derechos de autor. La ventaja de los derechos de autor es que son una protección internacional. O sea, tú registras tu obra y nadie más puede copiarla ni utilizarla sin tu consentimiento a nivel internacional. O sea, tú la registras aquí en México y eso ya tiene validez en todo el mundo. O sea, que eso aplica para los 99 años que dura su casa. Sí. Como el caso de Mickey Mouse, ¿no? Que ya Sí, va a ser ya, libre. sí. Solamente el primer Mickey Mouse, porque No, los posteriores, no todos, pueden ser utilizados, exactamente, porque como fueron modificados y fueron registrados en distintos momentos, entonces solamente el primer Mickey Mouse, que yo le llamo el Mickey de ojos de puntito, sí, ese Mickey es el único que puede ser utilizado, que ese ya es libre básicamente, ¿no? Igual lo que pasó con Winnie Pooh, o sea, Winnie Pooh ya perdió su registro de derecho de autor, entonces ya se aventaron hasta una película de terror de... Sí, malísima. Sí, yo no la fui a ver, pero los cortos... No la veas, no vas a tener que Una vez lo dan con... Y no la pueden, o sea, y por ejemplo con Winnie Pooh no puede alguien volver a registrarlo, o sea, No. ya una vez que se perdió el registro, Ya se perdió el registro. para siempre, para todos. Les pongo algo más mexicano que me enteré hace poquito. Todas las máscaras están registradas, todas las máscaras de la lucha libre, habidas y por haber, están registrados en un compendio, en un libro, en un manuscrito.
Ese manuscrito tiene el registro desde que inició la academia de la lucha libre. Y no puede haber nada, ninguna de esas máscaras deben de ser como copos de nieve. Ninguna de las máscaras que siguen al registro debe de ser igual, incluso habiendo muerto el que utilizaba la máscara. Porque, justamente tiene esta duración, ¿no? Entonces, aún aunque muera quien interpreta, quien compone, quien escribe, quien crea una película, novela, lo que sea, pues estos derechos básicamente pasan a sus sucesores, ¿no? Los derechos de autor tienen algo que es, si yo muero como autora, entonces mis derechos patrimoniales y los derechos económicos pasan a la siguiente persona, que es, por ejemplo, mis hijos o esposa, madre, ¿no? Cualquiera. Es lo que pasa, por ejemplo, con Gabriel García Márquez. Los derechos de sus obras, pues, pasan a los sucesores. Pero, obviamente, los derechos de paternidad siempre van a ser exclusivos del autor. Es el papá de la obra. Sí, es el papá de la obra. Es como tu hijito, por así decirlo, ¿no? Y tu hijito explotado, porque básicamente recibes una cantidad de dinero. Como la de tu papá. Algo así. Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, entonces, la obra tiene derechos y tú como autor tienes esos derechos desde el momento en el que la plasmas en algún soporte. Eso te dice la Ley Federal de Derechos de Autor, que pues es la ley que se legisló aquí en México. Ok. Pero, para mayor seguridad y lo que les comentaba, una vez que lo hayas plasmado, lo ideal es registrarlo. Y si no lo vas a registrar, por lo menos tener la secuencia de todo el proceso de tu obra. ¿Por qué? Porque si llegas a tener un problema legal, jurídico, por este tema de que alguien dice, no, esa es mi obra. De hecho, justamente hace poco tenía el tema con unos chicos de una banda de metal que tuvieron problemas con uno de sus integrantes, ¿no? Entonces corría el riesgo de que este integrante registrara primero las obras musicales, ¿no? Entonces aquí dije, a ver, ¿qué es lo que tienen ustedes? O sea, ¿solamente tienen el producto final de la obra o tienen toda la secuencia? Y me dijeron, no, tenemos toda la secuencia. Ok, con eso. O sea, registramos las obras y si él llega a decir, no, no es cierto, son mías, ok, demuéstralo, porque necesitas tener la secuencia de todo el proceso de tu obra, ¿no? Eso es para protegerlos a ustedes de un posible ataque de alguna persona que quiera robar su obra, ¿okay? Es lo que se denomina plagio. El registro. Bueno, existe la autoridad que se llama Instituto de Derechos de Autor o Indautor. En el Indautor lo que se hace es recibir, aquí hay una oficina en Guadalajara, sin embargo la oficina en Guadalajara nada más es para recibir, todos se manda a Ciudad de México. Centralización. Sí. Entonces, salud. Una vez que ellos reciben, allá en Ciudad de México revisan, ¿no? ¿Qué revisan? Que tenga todos los datos del autor, que en caso de que sea una obra modificada, cuente con los permisos necesarios, con los contratos. Si por ejemplo la editorial es quien está registrando la obra, necesita tener un contrato de la licencia de los usos del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque si el autor se da cuenta que lo está registrando una editorial, pero no cuenta con el contrato, te va a decir, no, o sea, necesito que me muestres el contrato porque yo necesito ver que realmente estás teniendo el consentimiento del autor. Aquí lo que se trata de proteger preponderantemente es al autor, al padre de la obra, no a las editoriales, no a las disqueras, que bueno, en México realmente eso no es como que tan respetado, ¿no? Hemos tenido casos muy sonados, por ejemplo el caso de Juan Gabriel en sus inicios, Joan Sebastián, todos ellos tuvieron conflictos, incluso Vicente Fernández con sus primeras disqueras, porque
tasaban un porcentaje mínimo para los cantautores y para ellos, o sea, para ellos era básicamente todo el dinero, ¿no? Entonces, en realidad debería de ser la mayor parte de las ganancias sí al autor de la obra. Pero no se arreglaron antes ellos, o sea, con los cantautores con el artista. ¿Mande? No se arreglaron antes, a lo mejor de voz, ¿no? Nada más. Es que, bueno, por ejemplo, hablamos Juan Gabriel en sus inicios, ¿no? O sea, un muchacho que, ¿qué te gusta que estudió? O sea, realmente no tuvo muchos estudios. Sí, la ignorancia. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, cuando por fin una disquera le dice, ay, yo te contrato, pues obviamente le emocionó y firma el papel. Entonces no tiene el conocimiento. Al final que hubo un problema, un conflicto legal, porque ¿qué pasó? Firmó, ajá, exactamente. O qué pasó, por ejemplo, con Taylor Swift, que es el boom ahorita. Por eso ella hizo la modificación de todas sus obras. ¿Por qué? Porque básicamente, al tener sus derechos de paternidad, que nadie se los puede quitar, dice, ok, tú te vas a quedar con esas obras que yo ya compuse anteriormente, de la forma en la que suenan, cómo están escritas, etc. Pero yo, entonces, como soy la madre de estas obras, puedo modificarlas. Y fue lo que hizo, modificarlas y volver a sacar toda su discografía. ¿Por qué? Porque fue el conflicto legal con su disquera anterior. ¿También puede pasar con representantes? Sí. Y porque le pasó al canal de Whatever Tomorrow. Sí, de hecho. Que 12 años de trayectoria y nada más de repente. Sí, Nada. desapareció. Sí, si me permite un punto. También en tema cinematográfico es muy importante este tipo de defensa que nos está hablando nuestra compañera con lo que son los archivos en bruto. Es muy importante que nosotros como animadores, como diseñadores gráficos, los archivos en bruto, todo lo que sea de Photoshop, de Premiere, se mantenga con nosotros. Porque al día de hoy, si un festival que sea negligente, una productora que sea negligente, dice, no, ¿sabes qué? Pues le vendí tu video, tu animación a Colgate y pues ya no vas a recibir dinero. Ustedes lo que pueden hacer precisamente es modificar la obra y volver a obtener los derechos de autor, porque precisamente están enfrascados en el soporte. Para nosotros en medios audiovisuales, ¿qué es el soporte? Pues el video como tal, el MP4, el WIP, sí, bueno, los puntos, ¿no? Esos formatos son nuestro archivo como tal. Sí, de hecho, aquí hay un punto muy importante en el derecho de los audiovisuales. No nada más es el video, es la fotografía. En el caso de stop motion, el registro de las figuras de stop motion. Creo que, bueno, esto no es saber porque tengo un problema con una fotografía. Me dedico a la fotografía. Tengo una fotografía que está hablando ya con una. Ya, no estamos hablando que es nacional, es internacional ya. Y entonces esa foto yo todavía tengo el bruto, porque yo tengo todo como demostrar de que esa foto es mía. Y se está rodando a nivel internacional porque le tomé a los voladores de Comatla. En su acto de bajando con un dron, yo le tomé una fotografía y la están ocupando con publicidad para atraer a extranjeros que vengan a visitar lo que es la Cumbre Tajín. ¿Hiciste el registro? Ese es el otro detalle, y ni estaba libre todavía, nadie ha hecho el registro, porque están ¿cómo se llama? Tienen el consentimiento que ellos tomaron esa fotografía, pero nadie sabe que eso sigue sin tener el registro. ¿Y si alguien se registra lo antes posible? Si alguien se lo gana, se lo pueden ganar. Sí, pero entonces ahí entraría una oposición. Con decir, una muestra. Yo tengo todo. Tengo todo. Entonces ahí sería el autor, pero tendría que demostrarse ya en un proceso judicial. Y como que mencionas de lo de multimedia, si uno, yo soy programador corto y escribí un guión, ¿el guión también se tendría que registrar? Sí, es preferente, porque son cosas diferentes. Todo se tiene que registrar. Obviamente te van a dar diferentes, ¿no? O sea, si vas a registrar la fotografía, ahí en tu solicitud de registro dice, es una obra fotográfica, ¿no? Si vas a registrar el video, es video, ¿no? De hecho, creo que están como en la misma área, la que es foto y video. Y, por ejemplo, si es un audiovisual, se va a registrar en audiovisuales, ¿no? Si vas a registrar la música que vas a utilizar en tu obra,
se registra en composición musical. ¿Okay? Si vas a registrar guiones, bueno, ahí viene su apartado específico para las obras que son escritas. ¿Okay? Entonces, cada uno tiene su apartado y ustedes pues deben de escoger, o su abogado debe de escoger con quién, o sea, en qué área se va a registrar. Muchas veces, ¿qué hace el indautor? Malamente registra las obras donde se les da su gana. Tuve una vez una asesoría con una chica que registró sus diseños de moda y se los mandaron a dibujo. ¿Qué sucede? No es la misma protección. O sea, ¿cómo registras los patrones de la ropa en dibujos? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero como el indautor todavía está dentro de lo que cabe, derechos de autor es un derecho que todavía está en pañales, ¿no? A nivel internacional ya hay países muy avanzados al respecto. Iba a preguntar, o sea, a convertirnos de uno de visual a literal a caricatura similar, se puede intentar, o sea, regresando al tópico previo de parodia, o sea, sí, esas modificaciones, o hablando de que modificó sus obras, ¿qué tanta diferencia tiene que llevar para que no tenga choque con su previo copyright? Ok, bueno, si vas a modificar la obra, sí o sí es cuestión de solicitar permiso, ¿no? O sea, me está diciendo ahorita como lo de la camisa, o sea, se convirtió en... no, pero eso lo hizo indautor. O sea, indautor al momento de registrarla, o sea, ella solicitó su registro, ¿no? de los patrones de ropa. E indautor lo reclasificó y dijo, no está en ropa, vamos a ponerlo en dibujos. ¿Por qué? Porque el derecho de la moda, digo, ahí también es un tema, el derecho de la moda no está tal cual regulado aquí en México, ¿no? Entonces indautor es como de, ay, ¿qué está pasando? Me están mandando algo de lo que no tengo ni la más mínima idea, ¿no? Entonces lo registro en dibujo, cuando en realidad debió haberlo registrado en la parte de diseños, patrones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no es muy común que en temas cinematográficos indautor se equivoque, pero puede pasar, ¿no? Entonces tienes un periodo para tú decirle al indautor, oye, te estás equivocando, te estoy mandando esto y estás equivocado por esto, ¿no? Entonces ya el indautor dice, sí es cierto, estoy haciendo la pata. Sí. Entonces, ok, vamos a reclasificarlo otra vez en la solicitud que hizo el autor, ¿no? De la obra. No es muy común, pero puede pasar, que a todos nos pasa, nos equivocamos, ¿no? Entonces, el indautor puede venir a decir, alguno indautor decir, híjole, no sé de lo que me estaban hablando, pues ahí lo mando, ¿no? Ya. Si vas a hacer un blog como creador digital, ¿también es necesario registrar el nombre del blog? De preferencia, sí. Ok. De hecho, ahí es muy curioso porque los blogs incluso podrían, en caso de que algún momento llegues a especular con ellos, podrían entrar en lo que es el derecho marcario, que eso ya es propiedad industrial, ¿no? Entonces, registras tu marca y nadie más puede utilizar. Solamente sería cuestión de ver en qué clasificación. Hay una clasificación, una lista que se llama la clasificación de Niza, porque se estableció en un convenio que se hizo en Niza, Francia, donde pues tú tienes que ver, pertenece a esta área, ¿no? Ok, lo pongo en esta área. No, pertenece a esta otra. Se dividen en dos, que son bienes y servicios, y lo demás pues son de explotación industrial, como lo que son pizza, ¿qué otras marcas? Pues marcas que son de explotación industrial, incluso entran como los de cocina, todo eso, ¿no? En servicios pues se vendrían servicios de oficina, servicios legales, servicios nutricionales, todo eso, y ya se escoge uno como lo va a registrar, ¿no? Pero pues obviamente uno tiene que analizar muy bien la clasificación en la que vas a meterlo, ¿no? Tanto en derechos de autor como en propiedad industrial, porque si te equivocas y lo registran, pues
O sea, puede haber un cambio, sí, pero pues ya te equivocaste, ¿no? Entonces tendrías que modificar un poco la obra para volverlo a registrar. Incluso el tipo de contenido, me imagino también. Sí. Entonces, ¿se puede registrar todo aquello que sea hecho por, en este caso, alguna persona? Es decir, sonidos, dibujos, e incluso se puede también, ¿cómo se llama? Como los códigos, que son, en este caso, digamos, enfocados a no sé, uno de programación, por decirlo así. ¿Tú puedes Sí, de aplicar- hecho hay algo que se llama derechos de autor en el software Bueno. y la propiedad industrial en software, ¿no? Entonces, en el software también, de hecho, los contratos de licencia de software, por ejemplo, se registran ante el autor, no ante mí. Entonces, la programación también corresponde a la propiedad intelectual. E incluso lo que ahora vemos como la inteligencia artificial también ya está siendo regulada con la propiedad intelectual, ¿no? A nivel internacional ya ha habido muchos casos en los que dicen registramos, ¿no? La propiedad, la inteligencia artificial también le corresponde estos derechos. Bueno, y tocar un poco el tema de la inteligencia artificial, que es, digamos, lo de la actualidad. No sé, hayas visto que luego se generan como que covers a partir de la misma voz de esa persona. Por ejemplo, no sé, uno que salió apenas, como de Bad Bunny, por ejemplo. Ahí aplica la parte de derechos de autor, o la voz, al tener diferentes tonos, es como tratar de restringir a que si una persona canta igual o similar, es como quitarle su derecho a él producir música. ¿Cómo? O sea, digamos que alguien toma mi voz y hace una canción, ¿no? Yo puedo reclamar por esa canción aunque no la haya hecho yo y la letra es de otra persona. Es muy interesante. Justamente hace poco se hablaba, salió en la Suprema Corte, es más del derecho de imagen, pero podría aplicarse en este sentido, en el que si alguien está utilizando tu voz o tu imagen para eso y está recibiendo unas ganancias, pues oye, soy el intérprete. Aunque realmente yo no hubiera cantado, es mi voz, soy el intérprete. Aquí en México todavía está como muy en pañales al respecto, pero hay países en los que ya se habla de este tema, ¿no? Porque tu voz es lo que le da como cierta personalidad. Y es también incluso lo que se habla de derechos conexos, que es la interpretación de las obras. ¿Y precios varían, verdad? Depende de lo que registres. No, de hecho los precios son unos precios estándar. Realmente Indautor es muy barato. El registro, la última vez que registré me parece que fueron 300 pesos por obra. Entonces, lo recomendable es, por ejemplo, casos de audiovisuales. En las películas hay algo que se llama pues, el fonograma, todas las fotografías, ¿no? Todo lo que se va haciendo dentro de la película debe registrarse uno por uno. O sea, de preferencia que no se le registre por tarjeta, sino uno por uno. ¿Te va a salir más caro? Sí, pero es preferible. ¿Por qué? Porque ya tienes una mayor... exactamente, proteges. Ya tienes la zona completa. Exactamente. Hubo un asunto muy interesante hace ya bastantes años, que fue contra un crítico de un periódico famoso. No voy a decir su nombre. Y no, es la verdad. Que tenía pleito con el director de El Padre Amaro, ¿no? Entonces, este sujeto hizo uso de las fotografías de esa película. Y, oh sorpresa, le cayó la ley. Irónicamente, por extraño que parezca, el Indautor dijo: no, sí tiene los derechos. El sujeto, ¿no? O sea, no el fotógrafo. Y le dio la razón, ¿no? Entonces fue en la conciliación, porque previamente hay una conciliación, ¿no? Entonces fue cuando los abogados de estos productores, directores, dijeron: ok, vámonos a juicio. Y entonces el abogado del demandado dijo: te sale mejor negociar, porque el juicio, ya, o sea, vas a valer, ¿no? Entonces, sí, por eso es ideal que registren uno por uno, ¿no? O sea,
tienen que registrarlo así, más por su protección que porque realmente sea un deber, ¿no? O sea, puedes registrarlo como quieras, pero si quieres realmente proteger tu obra, registrarlo mejor. ¿Alguna otra duda? Si por ejemplo 2 personas realizaron una obra, ¿tienen que registrarse a nombre de los 2 o solamente de uno? Los 2. Existe algo que se llama coautoría, ¿no? La coautoría, básicamente tú dices, ok, ¿quién fue el mayor creador? ¿No? O sea, ¿quién participó más? No, pues que fue 50-50. Ah, ok, se pone el porcentaje 50 y 50. De hecho, ahí ambos tienen que registrarlo en lo individual y obviamente también en lo colectivo, ¿no? O sea, tienen que ser el registro al mismo tiempo y decir, pues yo registro esta parte, él registra esta otra parte y de preferencia tengan un contrato de coautoría. ¿Por qué? Porque luego pasa que se pelean, como el caso de estos chicos de la banda, se pelean y entonces entran en un conflicto legal. ¿Por qué? Porque él no participó en la obra, pero estuvo ahí, ¿no? Entonces van a entrar en un pleito innecesario, desgastante. Entonces, de preferencia, contratos que tengan que establezcan cuál es el porcentaje de cada quién va a administrar ganancias, cómo se van a repartir las ganancias, todo eso, ¿no? A estos chicos yo les hice precisamente un contrato de coautoría, donde se entabló, pues, eran 4 integrantes, se entabló las ganancias de cada uno, el porcentaje que le pertenece a cada uno de las canciones, y quién administraría ganancias, en qué plataforma se distribuiría la música, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de preferencia, sí, siempre registrarlo ambos y tener el contrato aparte. El contrato no es necesario que lo registren ante Indautor, pero sí que lo tengan entre ustedes, ¿no? Porque en caso de un pleito, pues ya tienes tu soporte en el que diga, miren, estos fueron los acuerdos en los que quedamos, esto es lo que se debe de respetar. ¿Va? ¿Alguna otra duda? Yo nada más quisiera agregar un poquito como a eso, en el caso un poquito ya más específico de cine, o sea, cortometrajes y todo eso, algo que nos comentó un profesor, no sé si a lo mejor ya me puede corregir un poquito, es de que se suelen hacer, que se les llama como reediciones del guión, o sea, primero haces un guión donde vacías como que todo así, y es tu primer draft, pero lo vas leyendo y dices, aquí como que esta escena no fue chido, lo voy a cambiar y tal. Puedes registrarle el guión en cualquier punto de su escritura y puedes hacer, por ejemplo, no sé, ya registraste el corto en la tercera vez que lo escribiste, ¿no? El guión. Y dices, ¿sabes qué? Es que siento que ya me di cuenta de que esto no cambia y cambias, volver un poquito un par de escenas. No tienes que volver a hacer un registro del nuevo corto mientras se mantenga más o menos íntegra la estructura como principal de este. Que es justamente lo que viene de derechos de paternidad. Lo que les decía, ustedes tienen derecho de modificar su obra cuando quieran. Entonces, sí, por ejemplo, si en el corto, en una escena donde, no sé, los personajes se pelean y la cambias por otra donde pasa otra cosa, no te puedes decir, oye, es que ya no es el mismo porque no, aquí decía que pasaba esto y ya no pasa, no aplica. Pero no, o sea, justamente sí se mantiene y sin costo, sin costo en el día. No, pues porque no tienes que hacer No necesariamente, pero sí de preferencia, ¿no? Era lo que hablábamos de proteger básicamente toda cosa, ¿no? Aquí lo que puedes decir es modificarlo, entonces, regresando con lo de Taylor Swift, ella publicó algo, estaba dueñado de esa publicación en ¿cómo se llama? Su discotería, se llama, ¿verdad? ¿Qué tanto tuvo que modificar para decir que es una nueva obra, que ya tiene completo el control de esa obra? Ok, como aquí el pleito fue un pleito legal muy grande que hubo. Lo que sucedió aquí es que ella ya había cedido la música en la forma en la que estaba compuesta, ¿no? O sea, los acordes, todo eso. Y las letras como estaban. Sin embargo, ella dijo, lo cedí, ok, cierto. Pero entonces, como no me dieron a mí la ganancia de este juicio, pues yo voy a modificar.
y reescribió todas sus obras. No tuvo que hacer grandes modificaciones, o sea, sí hay modificaciones, pero principalmente en la música. No tanto en las letras, sí hay modificaciones en las letras, pero principalmente en la música, que era lo que ella había servido principalmente. Entonces, al hacer esas modificaciones, de que pues, escuchábamos antes a Taylor Swift cantar country y ahora pues, es pop, entonces tuvo que modificar toda esa parte. O sea, pero sí, hay muchos similares, sí, pero, o sea, ¿cuánta de diferencia tiene que ser para que se considere una nueva obra que ella pueda registrar su nombre, que ella sea dueña? Es que aquí en el caso, por ejemplo, ella sigue siendo la madre de esas obras. Se dio los derechos patrimoniales. Todos los derechos patrimoniales estaban como estaban escritos. O sea, los derechos de paternidad son inherentes e irrenunciables. O sea, tú no puedes ceder tus derechos de paternidad. Puedes ceder los derechos patrimoniales, pero no los de paternidad. Tus derechos morales no, porque tú eres el único creador de tu obra. Entonces, ella lo que hizo fue modificar sus obras, porque su derecho de paternidad le da el poder de hacerlo. Entonces solamente hizo la modificación de sus obras. Pero obviamente la disquera se quedó con lo que ella originalmente había hecho. Pero pues ¿qué pasa? Que la mayoría de los fans de Taylor Swift, ¿qué va a hacer? No va a escuchar lo anterior, va a escuchar lo actual. Lo nuevo. Ajá, exactamente. Entonces la disquera también me perdió. Sí. O sea, porque realmente lo que se está escuchando actualmente es lo actual, o sea, lo que ella modificó. ¿Y quién está recibiendo todas las ganancias? Literalmente ella se está facturando, como diría Shakira. Entonces ella se factura, tal cual. Y de hecho también factura a raíz de una ruptura, o sea, porque todo esto se originó cuando rompió con su exnovio. El exnovio era pues muy compa de la disquera, entonces... Se quiso... Ajá, exactamente. ¿Qué exnovio? No me acuerdo de la neta, no Uno sé. de ellos. Solo sé que era muy mayor. Ah, ok. Sí. De hecho, hay una de las canciones que fue de las más famosas cuando pasó todo este conflicto, que la había escrito para él. O sea, diciendo que él se aprovechó de ella porque pues, era mayor, era narcisista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa canción se le escribió a él y fue como el boom de Taylor Swift. Ella se facturó con la ruptura. Entonces, Qué bueno. sí. ¿Alguna otra duda? Al momento de que empiezas a industrializar contenido digital, ¿es necesario involucrar una carta constitutiva? Al momento de que empiezas a percibir las ganancias. No necesariamente. O sea, si te refieres, por ejemplo, a que son varios y quieren hacer una asociación o sociedad, no necesariamente, pero en caso de que, por ejemplo, si llegue a ser una asociación con fines de lucro, especulación, ahí entraría como una sociedad mercantil, ¿no? Si es nada más una sociedad que sí va a lucrar, pero no como tal, no es su fin, pues sería una sociedad, ¿no? Hay que ver el caso en concreto, ¿no? Aquí es algo muy común que dicen, es una palabra muy común de los abogados, y es el depende. O sea, sí es escuchar el caso en concreto para saber qué es lo que te conviene realmente. Porque incluso cuando, o sea, ya temas aparte de derechos de autor, cuando alguien viene y te dice, oye, quiero ser una sociedad mercantil, ¿cómo lo registro? Es como de, pues depende. O sea, te escucho y yo te digo, te conviene más esto, ¿no? O te conviene esto. O sea, ya depende mucho del caso, ¿no? Es el caso en concreto. ¿Alguna otra duda? Para que exista algún tipo de problema legal por los derechos de autor, por ejemplo, yo por ejemplo soy bailarín callejero, soy mentor de Michael Jackson. Pues evidentemente utilizo la imagen del cantante y su música y todo en la calle, pero si por ejemplo yo quisiera llevar esto a un nivel más alto, ya sea por ejemplo imaginemos de un show aquí en el Auditorio Telmex de Guadalajara o algo similar, y digamos que yo utilizar esa música, ya sé que en sí tengo que pedir el permiso, pero si no lo pido y por ejemplo, si no lo pido y tiene que haber alguien que me demande o algo, para si no pasa nada. Si no te demandan, pues qué chido, ¿no? O sea, súper bien por ti. Pero sí tendrías que tener un permiso. Hay una sociedad de compositores.
aquí en México hay Sociedad de Compositores Mexicanos y ellos son los encargados de solicitar el permiso a nivel internacional, ¿no? Entonces tú llegas y dices, oye, quiero utilizar esta obra. Va. Entonces yo voy ante las sociedades internacionales, de quien la tiene registrado consigo, porque incluso puede haber que, no sé, Michael Jackson registraba aquí en México las obras, ¿no? Entonces dices, pues yo tengo el registro, ¿no? Yo como Sociedad de Compositores Mexicanos te puedo dar ese permiso, pero si no, tienes que ir a pedir permiso a nivel internacional. Tú no, pero lo tiene que hacer la Sociedad de Compositores Mexicanos. Entonces ya ellos dicen, sí te dan el permiso, ¿no? Para hacer el uso de las obras. Quien te demandaría podrían ser sus hijos. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Porque ya está muerto, ¿no? Sí, exactamente. Pero por ejemplo existe el registro de personajes. O sea, si tú interpretas un personaje, que Michael Jackson era súper personaje, ¿no? O sea, entonces si tú estás haciendo la imitación y estás especulando, y los hijos dicen, no manches, pues ¿dónde están mis ganancias? ¿No? Entonces, pues te demando, ¿no? Porque si, por ejemplo, nos vamos a que llenaste el auditorio Telmex con esa imitación y no estás pidiendo ningún consentimiento, pues ahí sí es como de, oye, mis ganancias, ¿qué? O sea, soy el hijo, yo soy el heredero de los derechos patrimoniales, pásame mis ganancias. Híjole, ni modo, ¿Alguna otra duda? En Indautor puedes hacer un registro en línea, pero he escuchado a mucha gente que igual tiene que mandar sus documentos. ¿Cuál diferencia entre una cosa y otra? En línea, básicamente, no tienes que mandar los documentos impresos. O sea, por ejemplo, acá estos chicos, lo que hacen es, tráeme una USB lo que vayas a registrar aquí en las oficinas. En cambio, en línea, pues obviamente se supone que la rapidez, pero me he dado cuenta que básicamente tardan lo mismo. ¿O más? Sí, en línea son... De un cortometraje del año pasado se tardaron como 3 meses. ¿En línea? En línea, aún teniendo mi firma electrónica. Qué curioso. Me mandaban cada cierto tiempo un correo de que estaban revisando, y se tardaron como 3 meses. Ya parece que había pasado por muchos en presencial ha tardado como mes y medio en que se registre. Mucha gente de aquí se va para México. A Ciudad de México. A eso sí. Tal vez lo que sucedió en ese caso es que como el Indautor tiene que revisar punto por punto de lo que está registrando, entonces tardan más a veces en revisar. Y también depende de con qué caiga, ¿no? O sea, si cae con un funcionario pues que la neta no está haciendo nada en su vida, entonces pues es como de por eso te tardó. Pero también depende de la obra, porque la obra a veces sí es como de, oye, tengo que revisar que realmente... Pero tengo entendido que el preregistro también es útil. Sí, el preregistro es muy útil. Obviamente el preregistro es solamente como temporal. Es temporal. Pero si ya tienes el tiempo encima y necesitas registrarlo, pues con el preregistro. Pero, y al final lo que te da, o sea, la resolución final que se emite en línea o la que te dan presencial es la misma. Es la misma. Ya, para el preregistro de línea. Yo he tenido clientes, eso fue con un autor precisamente, pues que no les daba confianza el registro en línea. ¿Por qué? Porque tienes que mandarlo, ¿no? Y en la red todo se puede colar, todo. Entonces él fue como, prefiero imprimir mi libro, mis 500 páginas 3 veces que mandarlo tal cual en... Ok. O sea, pues... Aquí. Sí, ¿no? Porque, bueno, sí, de cierta forma es cierto, todo en la nube se puede colar, pero pues igual no pasa la gran cosa, ¿no? No es como que... O sea, obviamente, sí, por ejemplo, ni puede publicarlo antes de que salga, que ese sería como el riesgo, ¿no? O sea, antes de que esté registrado, que alguien lo publique. Pero pues ya con tu registro ya sería como de... Venga, se fue. Cállate. Cállate con el dinero. Hasta les beneficia. Sí. Que también llegó a pasar, por ejemplo, con Dana Paola. En uno de sus discos, si no me parece, creo que fue donde sale la canción de Caprichosa y esas canciones, se coló
en la red algunas de sus canciones. Entonces tuvo que sacar antes su disco, que ya estaba preparado para una fecha. ¿Para qué? Para que no le afectara tanto económicamente, ¿no? Entonces se lanzó antes del tiempo previsto. Entonces, sí, o sea, hay mucha gente que dice, no me da confianza a la nube, no me da confianza al internet, prefiero mandarme físico. Ya es dependiendo de cada quien. Realmente la temporalidad en ambos son muy rápidos porque se mandan inmediatamente. Una vez que lo reciben, ellos los mandan inmediatamente. Aquí en Guadalajara, porque aquí en Guadalajara sí me ha tocado que sean muy eficientes. No sé si en otros estados sean igual de eficientes, quién sabe, depende del estado, ¿no? Ajá, exactamente. ¿No? Pero también donde se puede tardar precisamente es allá en Ciudad de México porque tienen que revisarlo y depende de con quién caiga, ¿no? O sea, hay unos que tienen mucho trabajo, que pues tienen que estar revisando varios, otros que no tienen mucho trabajo, u otros como en todos lados que nada más están pescándose la panza. Entonces, tal cual es. Ok, director. ¿Podemos seguir con los demás temas? Sí, claro. Okay. ¿Alguna duda ya para cerrar este tema? Sí. Bueno, me toca a mí. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el festivaleo. Se une mucho a lo que nos está platicando nuestra compañera. No quiero empezar por el inicio, porque hay algo muy importante que les quiero platicar a los que nos están viendo y a ustedes. Y nos pasó 3 veces. No manden ningún documento, por favor, con su firma y el documento en blanco. Por favor, no voy a quemar a nadie, no voy a platicar de ningún corto en este momento, pero por favor, casi esta clase se hizo en base a este percance. Sí. Tuvimos 3 equipos. ¿Sí? ¿3 o 4? O sea, fueron relativamente poquitos, pero sí es un error. O sea, que si no hubiéramos sido nosotros, hubiera sido alguien culero. Sí, o sea, ya le diste tu firma en un documento en blanco y ya con eso ya... Sí, porque nadie tiene, de hecho, eso se puede prestar a demandas. Nadie te puede pedir el permiso, nos puede asesorar aquí nuestra maestra. Nadie te puede pedir una firma en blanco, nadie te lo debe de exigir y ustedes no se lo manden a nadie. Al pagaré de $1,000,000 y la De hecho, en lugar te piden cuando tu documento y tiene una parte en blanco, que lo taches. Sí, para que no exactamente. Sí, exactamente. Es recomendable también, bueno, me ha pasado porque también soy diseñador y siempre pido lo que es es recomendable que tu firma sea esté con una pluma, una estilo de tinta. Y en ese caso siempre me ha pasado que he tenido clientes en los cuales siempre les pregunto que si su firma tiene un estilo de tinta y que si por favor me pueden mandar ese comprobante, porque como voy a hacer uso de la firma en algunos documentos que ellos necesitan, pueden decir de que es que ellos me pueden decir yo no firmé eso, él lo hizo y a mí me pueden demandar porque yo como compruebo que eso él me está dando la información cuando no soy muy palabra que no haya ya, porque hay muchos que dicen que lo necesito ya. Entonces es que no da tiempo de hacer el contrato. Entonces, bueno, yo le digo, mándame por favor dónde está el registro de tu, que es una tinta especial y hago yo el robo, porque si no, espérate a que te haga el contrato. Porque si no, yo soy el que me meto el problema. Sí, entonces, viendo ese punto y viendo que todos lo entendieron, mucho ojo compañero, pues prosigo con el inicio, ¿no? Muy bien. ¿Para qué creen ustedes que se realiza un festival cinematográfico? No hablando del nuestro, no hablando del de FIC, no hablando ninguno, todos en general. ¿Para qué creen que es esta herramienta? Para la exhibición de tu obra y que muchas empresas puedan conocerlo, ¿no? Ok, gracias. Sirve como un tema de publicidad más que nada, porque estás pronunciando tu creación y puede a alguien interesarle para poder agarrar, porque me ha pasado que he ido a exposiciones de fotografía y así he podido hacer contratos con otras personas, más que nada con los marketings, para que puedan ocupar puedan utilizar mi creación y puedan distribuirla a ellos en otra manera, obvio llegando simplemente un contrato. Entonces tenemos exhibición, distribución y... ¿alguien más? Sí, eso es. Bueno, los festivales, quiero decirles, malamente, tampoco voy a quemar instituciones de educación, no les enseñan para qué sirven los festivales.
precisamente hay muchísima desinformación para esto. Sirve para lucrar, sirve para publicar, sirve para exhibir, sirve para conectar. Algo muy importante es que cuando vayan a los festivales van a estar rodeados de creadores, de diseñadores, de productores y de defensores. Es muy importante los festivales para conectar a nosotros como artistas y a nosotros con la industria, ya sea la más básica, desde zonas de exposición hasta patrocinadores. Sí, pues de hecho, no sé si ustedes han ido, por ejemplo, al festival de aquí de Guadalajara o alguno, suelen haber unos cuartos que son como unas salas de pitching, no saben más o menos qué es el pitching, hablando un poquito más como del cine. Básicamente de que llegas con, en este caso casi siempre son los productores, y en muy poquito tiempo, como en 2 minutos, si te tratan bien, tienes que llegar, exponer tu idea, porque es chida, qué ocupas, y en ese tiempo convencerlos. Y generalmente tienen como estas áreas designadas donde están productores, y tú digas, oye, ¿sabes qué? Tengo un proyecto que se trata de tal, ocupo un presupuesto de tal, pienso hacer con él tal y tal. ¿Le entras o qué? No, pues que sí. A veces son de 1 minuto. Y de pitch ellos pueden, puedes correr el riesgo de que roben tu idea. ¿Cómo, perdón? ¿Puedes tener el riesgo de que roben tu idea? ¿O no suelen hacerlo? Pues, o sea, supongo que... Porque es una idea final. Es que más bien, justamente, cuando llegas con un pitch, es de que ya tienes un poquito más como elaborado que tienes. Si te llegara a robar tu idea, idealmente tú ya tendrías algo más avanzado que nada más la idea. Y luego también algo que les quería platicar de ella, que mi hermano es también de leyes, es un estudiante de leyes. Todo esto involucra mucho la ética, muchísimo la ética. Hay cosas que no se pueden hacer, pero se hacen, como lo que dijo aquí. Entonces, yo les voy a preguntar, ¿alguno vio cuando vino Guillermo del Toro y dio sus pláticas? ¿No? Sí. Algo muy importante ahí, que yo chequeé desde ese entonces, es que la gente le levantaba la mano y le decía, yo tengo un... Y Guillermo decía, espera. No me puedes platicar de tu obra, vámonos dejando aparte. Alguien tiene una duda sobre lo que estuve platicando. Y otro, oye, yo tengo una historia de... No, espera, otra vez. Porque la ética que Guillermo del Toro le indica que no puede escuchar de la obra de alguien porque ¿qué es una obra? Si digo, se me ocurrió un cortometraje de un hada que bailan. A lo mejor es algo que ustedes me platicaron ustedes, ¿no? No, el derecho de paternidad, como les dijo mi compañera, es cuando ya hay algo físico, ya sea un formato, ya sea un libro, ya sea chalala, que ya hay un formato, ya está, ya existe. Todo lo que está en su cabeza sí se puede robar. Todo lo que está, como lo que pasó con la película de Coco, ¿no? Como lo que pasó con la película de ellos, que ya no dijeron de Día de Muertos. Exactamente. Agarraron una obra mexicana. ¿Quién de ustedes ha registrado Día de Muertos? Todos sabemos lo que es Día de Muertos, como mexicanos es parte de nuestra cultura. Está en nuestra cabeza, pero no ha habido nada al respecto. Justamente la ley te dice que no puedes registrar frases de uso común. O sea, ¡ay, caramba! Exactamente. ¿No? Sí. Esas cosas no las puedo registrar. El güey, machín, esas de jergas aquí no registrable. Entonces, es un juego. En los festivales es un juego. Chequen la ética de los festivales. Si otros estudiantes, si otro público ha tenido problemas con esos festivales. Aquí en México lamentablemente sí, es el país mágico de donde se puede hacer todo, pero también nosotros como comunidad artística, como comunidad de producción tenemos la labor, tenemos la misión de que se vuelva cada vez más positivo, ¿no? Chéquense mucho. Entonces este es mi primer punto, las herramientas que están disponibles, tanto en producción, dinero. Nosotros, por ejemplo, en esta ocasión, gracias al apoyo de PETA, sí les estamos dando un premio físico y un premio monetario a los participantes, pero hay festivales que funcionan de maneras distintas. Hay algunos que se llaman rallies. Estos festivales funcionan para que ustedes tengan un determinado tiempo para producir un cortometraje o incluso una película, y
en base a lo que están desarrollando en esa película, les dan el dinero o les dan las herramientas para producirlo de manera mejor. A mí me tocó estar uno de 24 horas. Obviamente en 24 horas no vas a hacer el nuevo Oppenheimer, ¿no? Aunque se intentó, no se puede hacer, pero ellos checan, miren, esta propuesta está muy interesante, hay un buen desarrollo, hay una buena dirección, una buena fotografía. No vas a ganar dinero, pero nosotros vamos a producir esto que hiciste tú. Incluso nosotros lo festivaleamos también. Los festivales se prestan a tema de producción, de promoción, a tema de promoción. ¿Qué significa? Que se enruta tu cortometraje a otros festivales y se supone que no debería de ser así, pero van de festivales más pequeños a más grandes. Obviamente, pues, ¿qué es un festival pequeño? ¿Qué es un festival grande? ¿No? Hay una pequeña discusión en este entorno de los festivales, pero se enruta a los festivales, entonces tenemos festivales que incluso terminan en Cannes. Yo me he fijado que en muchas escuelas no les dicen para nada esto, entonces muchos tienen esa duda de un festival en Cannes, por ejemplo, ganó un corto ganó Cannes el año pasado. ¿Cómo le hizo el de Taller de Corazones, por ejemplo? ¿Cómo le hizo para llegar a Cannes? Estuvo en una ruta de festivales. Si ustedes buscan el cartel de Taller de Corazones, van a ver que tiene muchos laureles que son como así. Sí. Y aquí dice ganador. Y el nombre del festival. Hay que ponerle un nombre más pequeño a la animación. Ya los diseñamos, están bonitos. Son así. Entonces van a ver unos que nunca van a escuchar de Singapur, de Nueva Zelanda y así. Y los más grandes, Cannes, Sí, Sundance, Cannes, el de Morelia. Entonces, ¿qué significa? Estos son toda la ruta que tuvieron que pasar para llegar a Cannes. Todos los chiquitos fueron esenciales para llegar a los grandes. Nosotros incluso desde la primera edición tuvimos algo que a mí me llenó el alma de alegría, que 2 cortometrajes llegaron a otros festivales a nivel internacional. 3 miradas por Isa y The Bridge, por alguien que ya se me olvidó su nombre. Pero están muy bonitos en animación stop motion. No tenían previamente ninguno de estos, ningún laurel. Tuvieron el nuestro, pasó medio año y ya tenían los de Francia y los de Canadá respectivamente. Un espacio un poquito ahí de eso de los festivales. En cortometrajes también aplica, pero sobre todo en películas hay muchos festivales que solamente puedes aplicar de estreno. O sea, tú solo puedes mandar tu cortometraje o tu película si no se exhibe en ningún lado. O sea, todos por ejemplo, creo que Morelia, el Cannes, viene de estreno. O sea, es como, pues tu película puede estar aquí, pero aquí. O sea, de aquí ya luego te vas a donde quieras, pero antes no puede estar en ningún lado. ¿En ningún festival? ¿O en ningún festival? Ni estreno ni nada. Tienen que checar mucho cuál es el diseño de su ruta de festivales, también a los que nos están viendo. ¿Qué es lo que más les importa? ¿Salir primero en uno grande o salir primero en muchos chiquitos? Porque muchos festivales son únicamente por invitación. Jamás en la vida van a ver que se abre una convocatoria para entrar. Sí, pues de hecho, generalmente en esta ocasión pues es gratis, pero generalmente como para casi todo tienes que pagar para dar tu cortometraje, tu película, para que te evalúen y ver si entran, si te la aceptan. Y pues, si es como planear bien tu ruta, se llama una ruta crítica, de todo, y ahí entran lo de los festivales. Porque tienes que considerar eso, así como, no, pues es que, ¿sabes qué? Queremos estar en Cannes, entonces vamos a hacer toda la preparación para que esa sea la primera que entramos, ¿no? Pero se trata como en querer estar en Cannes, que significa que no tiene que estar en ningún lado antes de, significa que a lo mejor en ese año, pues pierdes la oportunidad de estar en otros que suceden antes
y arriesgarte como de que a lo mejor no quedes seleccionado. Digo, de ahí pues ya puedes pasar a lo mejor al que sigue, pero... Una pregunta, ¿y hay una recomendación que pudieran hacer, y es ahorita posterior, de la ruta para poder seguir? Digo, pero en mi caso yo estoy con, no sé qué te he contado a ti, estoy por grabar un cortometraje. Sí, precisamente mi interés es llegar a Cannes, pero también mi interés es desde el de Guadalajara, me comentaron que el de Vallarta, el de Manzanilla, y el de Morelia, que me dijeron que por la temática que tengo, el de Manzanilla es un hecho que me lo puedo ganar, que acá yo tengo una bolsa. Me comentó un amigo que se dedicó hace un tiempo. Entonces no sé cuál sea la mejor ruta. Si ustedes pueden recomendar, o ya repito, posteriormente de hacer una buena recomendación, sería perfecto, porque a mí sí me interesa bastante el corto festivalear. De hecho, los cortos festivales para festivales. Sí, pues, a lo mejor del grupo de nosotros yo soy como el más pesimista, o soy como aterrizado. Entonces, obviamente, pues todos quisiéramos estar en Cannes, el festival más grande. Pero si tienes oportunidad de estar entrando en otros, yo te recomiendo que vayas entrando en los que puedas, porque básicamente te sirve para aprender cómo funciona, ¿no? Porque así ya estar como más preparado para cuando ya, sobre todo a nivel como de producción, a lo mejor ya consigues más dinero para hacer algo más, digamos, pues sí, con más producción. Si dices, no, ¿sabes qué? Esta es mi obra maestra, está súper chingón, le hipotequé mi casa para esto y tiene que estar ahí porque sí. Pero ya tienes como todo este background de ya estuve en estos festivales, ya gané tantos premios, estoy aquí. Yo creo que sí, ya tengo una oportunidad de dar la tirada para quedar ahí y pues ahora sí que apuntarle todo lo que tengas para eso. Pero sobre todo en esto que pues realmente casi todos estamos empezando, yo te recomendaría que entres a todos los que puedas. No van a ser los de más renombre, pero nosotros no somos los de más renombre. Pero creemos que cada paso, cada festival o cada cosa que entras, pues te sirve de experiencia para saber cómo funciona. Exactamente. Sobre todo porque esta industria cambia muy seguido. Es que los festivales cambian, la ruta de festivales cambia con el año. Ahora, les doy a ustedes esta página, que es una herramienta muy interesante, se llama Film Freeway. Espero escribirlo, haberlo escrito bien, es que no tengo mi celular ahorita. Sí, está bien. ¿Sí? Aquí están todos los festivales, no todos obviamente, los que tienen más presupuesto. Aquí te ayudan a hacer un submission, que precisamente es estar entrando. No me gusta hablar en cosas gringas, pero pues esto se maneja por ahí. Es como una. Si ves en la páginas como LinkedIn o, por ejemplo, como trabajo, así como. Es básicamente como el equivalente de una bolsa de trabajo en línea de festivales. ¿Lo viene en español ahí? ¿Eso? No, tienen todos los idiomas. Como dice Guillermo del Toro, conquisten con el idioma, aprendan lo que puedan. Y a mí no me gusta, pero pues tuve que. Hay desde Canadá, Inglaterra. Nosotros nos invitaron a uno que se hizo en Alemania y uno que se hizo en Noruega. Es uno de los métodos más rápidos que hay para exponer alrededor del mundo. Aprendan inglés, por favor. Ok, pero aquí nos diste una introducción muy bonita a los puntos también que quería tocar del festivaleo. Precisamente yo no me fijaría tanto en el prestigio, sino en la temática. En la temática es muy importante. Nosotros aquí, en este festival de Animación Fest, nosotros estamos en una temática muy específica, que es cortometrajes, que ya es en sí una temática, cortometrajes de bajo presupuesto e independientes. Es otra temática, de bajo presupuesto e independientes. ¿Qué significa? Que si a mí me llega Guillermo del Toro con un cortometraje, lo voy a admitir, porque hace propaganda. Porque pues no mames. Pero no va a entrar en mi premiación. Nosotros tenemos una exhibición de ganadoras cercanas, animaciones ganadoras cercanas y otros festivales muy interesantes. El domingo los vamos a exponer junto con la Alfombra Roja y les recomiendo mucho ir. Pero no van a ser premiados. Entonces, ¿qué quieres tú? Si tú eres una gran productora, si tu cortometraje fue producido con 15 millones, no te puedo premiar dentro de mi festival, pero sí te puedo exhibir. Entonces, si tú quieres en tu festival, si en tu cortometraje
tu misión es la exhibición, bueno, pues entra con nosotros, sin ningún problema. Si tú quieres un premio o una nominación a ganar, por ejemplo, esto no lo van a tener los ganadores de Cannes, no van a tener nuestro deseo. Entonces, no. Ahora, hay muchas temáticas, demasiadas, incluso aquí en México hay un montón, ya no hablamos de todo el mundo. Está Feratum, que es un festival que se dedica única y exclusivamente a lo de terror. Se los recomiendo mucho si están en una producción de terror. ¿Qué es lo que pasa? Se está desarrollando una comedia romántica donde lo más espeluznante es un beso con un barrito. Pues no les recomiendo entrar a ese festival. Hay Short México, también se dedica única y exclusivamente a cortometrajes, por eso se llama Short. Entonces ahí se los recomiendo. Y si por ejemplo su cortometraje está en inglés, pues pixelado, porque pues son muy internacionales y tienen convenios con Cartoon Network. Entonces si está en inglés, pues pixelado, ¿no? Entonces no te puedo recomendar una ruta porque vuelvo con lo mismo, depende, ¿no? Yo soy nuevo, sí. Y me interesa, mi objetivo más idealista es Cannes. Pero me interesa realmente pues, que alguien vea mi guión y me lo compre para hacer una película. De hecho, he visto que muchos así son. El más famoso aquí en México es Maripepa, que así pasó. O sea, algo así, como el que acaba de se le sonríe, hicieron el corto y después les gustó, lo compraron, hicieron el pago y hicieron la película grande. Algo sí me interesaría. Mi sueñño guajiro sigue siendo Cannes, algún día voy a estar ahí, estoy seguro. Pero yo sí me gustaría como empezar a que me vean y me digan, me interesa, te lo compro y es una película, ¿no? Ese sería como mi objetivo más a corto plazo. Sí, bueno, para eso de que sea como un corto que luego se convierte en película, sí pasa, pero bueno, para empezar, pues primero tienes que hacer toda tu preproducción, tu producción y el post del corto, ¿no? Queda bien chingón, lo ve, no sé, por ejemplo, como de los Fernando, ¿no? Lo ve Guillermo del Toro, ese güey está bien vergas, hace una película, ¿no? Va a entrar a lo mejor ya con temas de derecho de autor porque hay de hecho lo que le pasó a si ven la película de Whiplash, la artista, ese era un cortometraje porque no juntó el presupuesto total para hacer un largo. Entonces vamos a decir con lo que tengo lo condensamos, hacemos un corto para ganar fondos para hacer la película. Pero ahí lo que pasó es de que para cuando ya estaba compitiendo ya no podía calificar para guión original porque es una adaptación del corto. Entonces ahí entra un poquito temas autorales. Aunque sigue siendo tú mismo, pero ya no es como, o sea, ya no es la película, es la película, pero primero el corto. Haciendo un pequeño comentario, quisiera hacer una acotación de cuando generalmente entran a este tipo de concursos, muchas veces firman convenios y contratos. Fíjense lo que mucho. Porque muchas veces puede suceder que estás firmando la cesión de tus derechos patrimoniales. Si pueden, denle el contrato a uno de ellos. Ya sé que a veces pues dan miedito ustedes. ¿Un abogado? Sí, un abogado. Un amiguillo, un vecino, algo por el estilo. Oye, quiero entrar aquí, me van a hacer firmar esto. Porque utilizan palabras tan rebuscadas en inglés, en tailandés, y resulta que significa que todo lo tuyo es mío. Y es que, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, hay muchos términos que realmente se utilizan en inglés. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, México no es el país. O sea, sí es un país que ha avanzado mucho en temas de propiedad intelectual, pero no es el más avanzado. Entonces, muchos temas, como son temas más internacionales, se utiliza el idioma universal, el inglés, sí. ¿no? Entonces, muchos de los términos son en inglés y aparte, pues, quieren hacer algo. Mis compañeros abogados tienden a hacer letras muy pequeñas que a todo el mundo le da cara. El clásico
esto de fíjense las letras chiquitas. Porque. Todos vimos la de Santa Cláusula. Ándale, justamente. Yo que sepas, sí es muy recomendable para entender cómo funcionan los contratos. ¿Sabes la película? La película. ¿Qué? Se lo pusieron en clases a mi hermano, fue por algo. ¿En serio? ¿No me pusieron películas? No. Puede que me lo esté inventando. A mí no me pasa leer. Tengo una imaginación muy creativa. Entonces, fíjense siempre en lo que van a tomar. Si tienen la oportunidad de ir con un abogado, vayan con un abogado. Si no, pues igual, solo lean muy bien lo que están firmando, ¿no? Entonces, no vaya a ser como tipo lo que pasó con la SEP y las ilustraciones. En las ¿no? ilustraciones. Sí, que se hizo muy famoso ese caso. Ese caso, ¿no? Entonces, fíjense muy bien lo que van a firmar. Ahora, yo sé que todos tenemos aspiraciones muy grandes como realizadores de cortometrajes, como realizadores audiovisuales, como fotógrafos, en el área en el que estemos, incluso como abogados. Pero sobre todo cuando vamos empezando, son nuestras primeras obras, no les tengas tanto cariño, no les tengas porque se van a modificar, porque van a crecer, porque le va a interesar a Cartoon Network, porque le va a interesar a Nickelodeon, a Netflix. No les tengan tanta aprensión, todo crece. Este festival nació como la idea de ponerle cortometrajes a los enfermos en el Hospital Civil de Guadalajara. Ahora estamos aquí, apoyados por Secretaría de Cultura y PEGRA. Tengan visión, tengan ambición, pero también tengan paciencia. ¿Cuál es mi recomendación? Cuando entren a este tipo de plataformas, van a ver unos cuadritos aquí. País no significa el país de procedencia. Muy pocos festivales les importa el país de procedencia. País es que a qué países quieres pertenecer, a qué países quieres mandar tu cortometraje. Primera parte, ¿no? Yo desde mi lado que me gusta mucho México, yo aquí le pondría México, ¿ok? Pero le pueden poner Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, donde quieran, Francia. Temática, ahí es lo que estamos hablando. Mi cortometraje es de tal. Aquí cuando desplieguen la temática les va a aparecer, ¿es un cortometraje o es un largometraje? ¿Es de terror o es de romance? ¿Es de duración? También dentro del cortometraje hay muchos subgéneros, ¿no? ¿Dura 1 minuto o dura 15 minutos? ¿No? Acomoden todo, sean lo más específicos en este punto, porque es muy importante. Nosotros nos han sacado de festivales solamente por 12 segundos. A veces se nos hace muy fácil decir, es que les va a gustar el corto. Dura 12 segundos menos de lo que ellos nos piden, no lo revisan. Sí, de hecho, entrar ya como para irlo ligando un poquito, porque al final de cuentas todo está como ligado con cosas de campaña de producción. Bueno, cuando la hacen, ya han visto como varias convocatorias, ¿no? Sobre todo que me sucede mucho aquí que sacan convocatorias con temas específicos, ¿no? Pero haz un corto sobre el agua, que dure tal agua. Si dice que dura 3 minutos, es 3 minutos, no 2.59, no 3.01, 3 minutos. Y es desde que empiezas hasta que terminas. Hasta que termines. Se fijan en la duración de tu archivo. No se fijan en cuándo sale el primer fotograma, o sea, ponle que empieza en negro, ¿no? Tu cortometraje. No les importa. Donde empieza en negro es donde empieza en negro. Y donde terminan las letritas, se me olvidó el nombre, tampoco les importa. Tienes un detrás de cámara, también va a contar. No les importa realmente la duración de lo que tú te gustaría, es del formato. Entonces aquí, súper mucho. Si tienen incluso la oportunidad de editarlo para que se ajusten los parámetros que te están pidiendo, mejor que mejor. Y aquí es lo más importante, el dinero. Es el último de los parámetros, si no mal recuerdo. Les va a arrojar una rayita así, y aquí es como 10 millones, y aquí es 0 pesos. Mi recomendación, agarren este puntito y hasta acá. Si pueden entre los 100 y los 0 pesos, pues es lo mejor. Sí hay festivales de temática gratuitas. Ese es el costo para inscribir. Ese es el costo para inscribir. Para inscribirte. ¿Está en dólares o lo conviertes de moneda? Lo conviertes de moneda automáticamente.
En la parte de arriba, si no me recuerdo, le puedes acomodar si quieres ver en dólares o algo por el estilo. Fíjate que tengo mucho contenido que yo tengo guardado y fíjate que me está interesando meter ahí. Por ejemplo, participé en una convocatoria para comerciales de una marca de refrescos color roja. Y por no leer las letras pequeñas que estaban en inglés, se quedaron con todo porque fui ganador y se quedaron con mi comercial. Pensé que me iban a dar algo y me dijeron, no, realmente tú ya firmaste. Gracias. Dice, tú ya firmaste, si aquí dice que el ganador, si no viste bien, el ganador se queda con todo. Y yo dije, por razón éramos solamente 10. Y que pensé que éramos 9. Sí, de hecho, eso es lo que les comentaba. De preferencia, lean bien el contrato que van a firmar. Si no tienen idea del inglés, busquen a alguien que sí sepa inglés. Si no entiendes el lenguaje técnico jurídico, busca un abogado. ¿Por qué? Porque luego sucede este tipo de casos de, ya te di básicamente todo lo que hice y lo único que me vas a dar es el visto bueno, ni siquiera las gracias, ¿no? Sí, la exposición. Ajá. Pero sin mencionar. Realmente sí, para mí siempre es algo así como de res, ¿no? O sea, es la ventaja de trabajar con mi. Exacto, sí. Ajá, O por ejemplo, igual como luego. te va a dar renombre. Luego con palabras rebuscadas, a lo mejor dices, ay, es que pensé que con esto te referías a esto. No, es que esto significa esto. ¿Cómo se llama? Algo que me pasó es de que en las ya ponen unas leyendas, ellos siempre, en la parte de abajo, siempre ponen mi nombre. Aunque Entonces, sí, esta es mi recomendación para todos nosotros los que vamos empezando. Este tipo de festivales que están entre aquí y aquí son muy importantes porque son la base de toda nuestra cadena de exhibición. Muchos de esos apenas van empezando, pero porque vayan empezando no significa que no te vayan a ayudar en nada. La exhibición local es algo que se está perdiendo muchísimo, pero muchísimo. Tanto es así que estaba hablando con Sofía Carrillo y Luis Telles, de animadores del taller de Chucho. Tienen un cortometraje que se llama Cerulia y un cortometraje que es hasta los huesos, mi cortometraje favorito de toda la vida en stop motion. Les pregunto que cuáles son las preguntas que más les hacen y nos dicen, ¿cuándo se va a exhibir en Guadalajara? Ellos lo producieron aquí, primera exhibición Nueva York, segunda exhibición Canadá, tercera exhibición Argentina, cuarta exhibición Inglaterra, quinta exhibición Francia. Han pasado más de 10 años y la primera vez que se exhibió fue en el 2023. Entonces, echarle el ojo a qué hay de manera local es echarle el ojo a qué hay en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿no? No somos el único festival aquí en México. Entonces, se los dejo de tarea. Sí, todos tenemos el sueño de ir a Francia, a Cannes, pero hay muchos que tienen el sueño de tenerlos aquí, en su hogar. Y es tan importante que nos nombraron el proyecto audiovisual más importante del año. Pues somos chiquitos, así que imagínense cómo está la cosa. Y bueno, si alguno tiene alguna otra duda sobre los festivales, sobre su función, sobre el desarrollo, ¿nada? No hay sitio de internet como en un subreddit o similar que les dé comentario o reviews de qué tan exploitative que puedan. Ahí les diría recomendaciones que provienen que no, quién se aproveche que encima X, como lo que le pasó a él, de que le robaron su. Okay. Aquí está todo, te vas a la última parte y tiene las estrellitas. No voy a decir el nombre, pero hay uno en el DF que está quemadísimo, pero quemadísimo. Yo no voy a decir el nombre, pero no necesito de decir el nombre, porque se robaba los cortometrajes, decía que había premios, no daba los premios, exhibía cortometrajes que habían dicho que no entraron al festival y de repente los veían ahí, oye, yo no gané, me dijiste que no estaba dentro del festival y lo estás exhibiendo ahí, ¿cómo hay que?
ni siquiera me diste mi reconocimiento. En la parte de abajo es también una de las secciones más importantes. Van a decir, me trataron bien, me trataron mal, me pagaron los viáticos, no me pagaron los viáticos, me pagaron transporte, no me pagaron transporte. Es una herramienta muy bonita a la hora de nosotros estar pues festivaleando, viendo qué es lo que pasa. Se lo recomiendo mucho. No me pagaron, no me pagaron por decirlo, pero pues digamos que Jericaya Studios empezó con esto, entonces sí estoy bastante agradecido con esta página. ¿Alguna otra duda para que mi compañero termine? Cierre, porque ya nos decidimos un poquito, si tenemos que algunos ya se tienen que retirar. No, ya tenemos. Son muy grandes. Dejamos la ventana. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre carpetas de producción, todas estas de producción, pero con una base más como el kit de bienvenido, cómo iniciar en esto, es como la tirada de independiente. ¿Alguien ya está familiarizado un poquito con el concepto de una carpeta de producción? ¿Qué implica? Ok, bueno, en general, ahorita me voy a acertar un poquito más en lo que se refiere a cine y todo lo visual. Es una carpeta de producción, es básicamente, algunos dicen como tu Biblia de tu corto. Ahí viene desde tu guión, desde tu foto, tus actores, tus personajes, el color que vas a usar, y pues básicamente todo. O sea, hay algo que yo digo mucho, de que el corto ya está hecho, ya nada más falta hacerlo. Tu carpeta de producción literalmente ya tienes todo ilustrado, cómo va a tratar de esto, se va a hacer contar, se va a grabar en tal, va a costar tanto, ocupo tantos días, y por supuesto lo voy a sacar de aquí, de aquí, de aquí, de acá, la renta del equipo tal, y la ruta crítica, que es en qué fechas vas a hacer cada parte del proceso. Todo el proyecto audiovisual se divide en tres partes principales, que es preproducción, que es básicamente todo el trabajo de oficina, escribir el guión y planear todo. O sea, todo lo que se hace antes de estar ahí de pie en el set es preproducción. Conseguir los actores, todo. Producción, pues en realidad la parte más corta, es la más cuando grabas, y post es pues, todo lo que viene después, ¿no? Que es la edición, el sonido, el color, incluso por ejemplo ya cuando estás viendo para dónde lo vas a distribuir, ¿no? Que si va para Netflix, que si nada más lo va a tener en YouTube, que si va para una televisora, lo voy a sacar en cines, va para Cannes, alguna cosa así. Todo eso tiene que ir desglosado con tus fechas y todo lo que quieres hacer en la carpeta de producción. Eso es básicamente lo que siempre te van a pedir como cuando ya aplicas a convocatorias, sobre todo más chonchas como las de Focine, las del cine, porque ahí te piden hasta las escrituras de tu casa para corroborar. Sí, todo lo que se desarrolla con Secretaría de Cultura, todo lo que se desarrolla con PEGLA y otros programas que hay institucionales para la producción, tanto de cortometrajes, largometrajes, cualquier material visual, les van a pedir todo, pero todo. Mucha gente piensa que si el proyecto es muy bueno, si el proyecto es magnífico, si el proyecto es maravilloso, me van a aceptar aunque no quiera poner dónde vivo, no quiero poner cuál es mi ¿cómo se le dice? Mi seguimiento de las cosas que he hecho antes, mi trayectoria. Te piden todo, desde cuándo empezaste en el arte hasta cuándo finalizaste tu historia, con quiénes has trabajado. A veces sí dices, oye, pues es información que a lo mejor no quiero decir, pero lamentablemente es la única manera que te suelten el presupuesto. Sí, ahora es que pues, la carpeta de producción es lo más vital que tienes del proyecto. Y es relativamente fácil de entenderlo o poder hacerlo, sobre todo cuando vas empezando. Primordialmente, sí tiene un orden, que siempre va primero el guión, y luego ahí te empiezas a ir desglosando por categorías, ¿no? El guión, los personajes, la fotografía, la propuesta de fotografía, que la haces en parte tú con tu fotógrafo, que es de pues, cómo se va a ver en general tu película. Y al final del presupuesto. Pero un presupuesto, pero va a ser desglosado.
Sí, hasta los cafés. Sí, porque yo antes pensaba que, pues muy fácil, pues voy a ocupar una cámara y un pipi y las luces, ¿no? Pero, o sea, es por ejemplo, pues vas a ver cómo se ve con una cámara. Es el cuerpo de la cámara, el lente, el objetivo, la tarjeta de memoria, la batería. Sí, o sea, empiezas a desglosar qué ocupas para esto. Pues ocupo la cámara. ¿Y qué ocupas para que funcione la cámara? El cuerpo, el lente, la memoria, la pila, tal. Y ahí es todo lo que gastas, ¿no? Sí. Y si de lo que vas a utilizar, tú ya tienes, por ejemplo, el 50% del equipo. No lo metes, o también lo metes. Sí, pero se desglosa de manera distinta. Todo el desglose se hace con costo promedio de renta. O sea, por ejemplo, si una cámara cuesta 60,000 pesos, no te vas a ver que te cuesta la cámara 60,000 pesos. Porque obviamente no vas a llegar con el cine y le dices, quiero hacer un corto y ocupo comprar una cámara de una ARRI, ¿no? Ocupo 500,000 pesos. No te va a dar. No, o sea, tienes que ver cuánto te cuesta rentar por los días de rodaje esa cámara. Sigue siendo un billetote, pero ya les compras la cámara entera. En caso de que tú ya tienes algo de eso, pones el costo de renta y hay otra parte del desglose que es de dónde se va a obtener y ahí especificas como donación o como trabajo que ya tenías. Y dices, pues de esto, yo de mi parte voy a poner lo que corresponde, como la cámara o los objetivos y tal, porque ya los tengo. Pero el valor que tiene todo el equipo que yo ya tengo es este. O sea, en realidad cuesta eso, pero yo ya lo tengo. Pero no quita que no te cueste tanto rentar la cámara, las luces o el equipo. Sí, pero o sea, todos los costos son en base a renta. O sea, tú tienes que ir investigando más o menos, o si no encuentras medio intentar sacar un promedio de conversiones o información que tengas en mano de cuánto te cuesta rentar el cuerpo, el lente, las luces, si vas a grabar en un set una versión, la renta del equipo y tal. Es que todo lo que te puedas imaginar que puedes usar, lo tienes que empezar a desmenuzar. Pues voy a grabar en tal, ok. ¿Ocupas ir allá? ¿Ocupas permiso o es de alguien? Tal. ¿Cómo vas a llegar allá? ¿Ocupas transporte? ¿Es tuyo o tal? ¿Cuánto es de gasolina? Y si es fuera de la ciudad, ¿cuánto es de caseta? Tienes que comer. Y todo. O sea, es de que. O sea, al principio dices, pues está bien pelado, es nada más esto y esto. Para esto, ocupo esto, y esto. Y eso realmente como lo más, para mí es lo más pesado, porque sí. Pero a fin de cuentas todo eso ayuda, porque ya sabes exactamente todo y en teoría ya no te debería pasar de que llegues a la rodaje y se me olvidó que ocupaba tal. Luego, en este punto les voy a dar un pequeño consejo que de hecho nos dio René Castillo aquí en Cineforo. Nos dice que en esto hay mucha responsabilidad. Hay mucha responsabilidad del equipo, del productor y del director. Entre todos hay un montón de responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se piden este tipo de ayudas, se piden este tipo de asistencias, hay letras chiquitas que no te mencionan, que es que solamente te van a dar un determinado dinero y para de contar. Si la beca es por 5,000 pesos, 5,000 pesos te van a dar. No se van a emocionar que les digas, estamos trabajando con las cosas, ¿no? Pues la beca era de 5,000, pero te quedó tan chido que te va a dar 20. Exactamente. Justo hablando de ese tema, pero en un despacho en el que trabajé, tuvieron un asunto contra el ya muerto Fidecine. Sí. Donde justamente Fidecine financió a un productor jalisciense precisamente para una película, ¿no? Y obviamente ahí te dicen cuánto te van a dar y el tiempo en el que tiene que estar esta película, ¿no? Y el problema aquí fue que era un préstamo por 11 millones de pesos. Suena mucho, pero no es tanto. Sí, no es tanto. Justamente ahí va el conflicto. Pues este creativo que tenía muchas ideas locas y las plasmaba, o sea, sí es reconocido, no voy a decir el nombre porque pues, por confidencialidad no puedo decir los nombres de mis clientes, pero sí realmente esta persona, se gastó todo el presupuesto, tuvo que pedir más y
no cumplió con las fechas establecidas, ¿no? O sea, Fidecine le decía, en tanto tiempo tú tienes que presentarme esto, en tanto tiempo me tienes que presentar esto, y hasta llegar al producto final de la obra. No se cumplió, ¿por qué? Porque se acabó el presupuesto. En total creo que le prestaron 15 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Y era de stop motion la producción. Entonces no se presentó y Fidecine lo demanda y pues hay todo un juicio, ¿no? Ahí básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es que obviamente Fidecine tenía razón, era retrasar el juicio. ¿Para qué? Para que lograran hacer un acuerdo o para que Fidecine desapareciera y desapareció. Wow. Ahora fíjense, hablando precisamente de éticas, pues a veces se nos hace muy sencillo, ¿no? Decir de que no, es que Estados Unidos apoya más la producción, es que Canadá apoya más la producción. Pero bueno, si están estas organizaciones, están realizando este tipo de convenios con uno de nosotros, lo mejor que podemos hacer como productores es respetarlo. A veces los mexicanos nos gusta gandallar, pero lo que no sabemos es que el gandallismo el que más afecta es a uno mismo, ¿ok? Nosotros tenemos que entregar nuestra primera escrito, nuestro primer reporte pasado mañana, entonces mañana no me toca dormir. tienen que ser respetados. Yo sé que a veces por X o Y razón no hacemos esto, pero toda la carpeta de producción es el alma de su producción, es el alma de su obra. No va a existir nada que hayan visto ni en Hollywood, ni en Cannes, ni en ningún lado que no haya tenido una carpeta de producción. Es lo vital, es lo que como equipo van a nutrir su obra al finalizar, es de lo que se va a nutrir su obra. Y a fin de cuentas pues va para ambos lados, o sea, por ejemplo, viendo ya como tú como productor o tú como director con el productor, es como una manera de que se aseguren los dos, porque tú dijiste, llega un contrato de que ya tienes tu carpeta, que iba a incluir todas las cosas, y así el que te financie te puede decir, oye, es que tú me dijiste que ibas a ocupar estas cosas, no te puedes salir de ahí. Así como tú le puedes ver, oye, tú ya habías accedido que me ibas a dar estas cosas. Y ahorita algo que mencionaba Alex, me acordé. Algo que tiene muy especial aquí en la industria del cine, digo, aunque parezca pues, que no tiene como el boom que tiene el cine norteamericano, por ejemplo. El cine norteamericano es totalmente del sector privado. Aquí, o sea, por ejemplo, todos los fondos que hay de cine, todas las películas que ven con el apoyo del cine, del gobierno cultural, eso no hay en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay ningún apoyo gubernamental, ni federal, ni estatal para el cine. O sea, por eso es mucho cine comercial allá, porque ahí es literalmente... ¿Qué vas a vender? Ajá, o sea, la única manera de hacer cine allá es conseguir una empresa o algún güey cagado de dinero que no tiene nada más que hacer y que te lo patrocine. Un mecenas. Ajá, mecenas. Y dentro de la carpeta de producción también incluye el cine de derechos de imagen, ¿verdad? ¿O no lo incluye? No. Sí, que el actor te permite la imagen, de su voz, ¿también lo incluye? Depende, porque generalmente esa carpeta de producción es incluso desde que tengas el cast, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, no puedes tener la carta de que tal actor, no sé, de que Gael García te da permiso de que Gael García va a hacer la película si todavía no tienes asegurador. A lo mejor tú en tu carpeta dices, voy a tener a Gael García. Pero todavía no tienes. Entonces, este documento para festivales, ¿es necesario o no? El de la asociación de derechos. Lo que pasa es que cuando estudiamos, yo estudié en SEC y nos dijo el maestro que era súper importante tener el firmador de derechos para festivales, pero si la metemos dentro de la carpeta de producción. Es que sí se deben meter, eventualmente, o sea, cuando ya la tengas, sí deben formar parte, pero bueno, para el proceso de cuando lo vas apenas a financiar, pues no es importante porque no lo puedes tener todavía. Más que nada porque a lo mejor puede pasar de que ya lo tengas y al final, por X o Y razón, se quitan esas escenas y ya no van a salir. Entonces, sí, o sea, es básicamente hasta que ya te graba. Básicamente, acá el rodaje, mira, ya saliste, va a quedar. Fírmame aquí, por favor, de que. Porque aparte, casi pues ya estás por contrato, ¿no? Que estás trabajando. Casi siempre te mismo contrato y ya vienes estipulado que sí. Esa sesión de derechos de imagen
también suele utilizarse más como para documentales, donde son personas ajenas que no tienes contratadas. Entonces, por ejemplo, si haces un documental de Don Pedro que tiene su tienda de dulces en la esquina, haces un documental sobre él, si le tienes que hacer, oye, nada más me hace favor de firmar aquí, que usted me autoriza que aparezca su imagen y su voz y su local, ya sea en retorno o no retorno de dinero, de remuneración, depende de lo que hayas acordado, pues para que ya no tenga pedos de que, si por ejemplo, si en ese documental luego llegara a festivalear o algo y te quisiera reclamar de, te estás haciendo rico con mi cara, ¿no? Yo te dije que no iba a ver detalles. Sí, compañero. En ese caso de un ejemplo como ahorita que existen los blogueros, que luego dicen, oye, ¿me autorizas que yo pueda utilizar tu imagen y que quede como palabra? Y que al rato la gente diga, oye, ¿sabes qué? Yo también quiero, porque he visto casos que dicen, es que ya estás ganando más dinero por lo que estás haciendo conmigo, yo también quiero, porque se supone una imagen. En ese caso que nomás fue palabra y que nomás tiene un video donde él nomás dice eso, ¿qué procede? O sea, ¿puedo llegar yo a un acuerdo con él legalmente o puedo yo demandarlo porque está ocupando una imagen de algo que se hizo viral? ¿O qué puede pasar? Justamente lo que les comentaba de las veces de la Suprema Corte de Justicia fue un asunto donde se expuso la fotografía del modelo, o sea, para hacer publicidad. Sí. Pero la fotografía originalmente no era para eso. Entonces esta persona demandó por el uso de su imagen y yo dice la Suprema, ciertamente tienes que pedir el consentimiento para el uso de imagen sea lo que sea. O sea, la Suprema Corte dijo, tiene la razón, ¿no? O sea, tienes que pedir su consentimiento para usar la imagen, ¿no? Entonces, en caso de que no exista, aquí hay un dicho que es papelito habla. Sí. O sea, de preferencia, todo en papel, todo. ¿Te firman, verdad? Sí. Sí. Todo, porque los acuerdos de palabras, las palabras se las llevan bien. Y es tu palabra contra la de él, y en el juzgado al final van a ver quién mejor dice la verdad. Hay algo que se llama medios preparatorios de juicio, que es básicamente pues llamar a esa persona a que diga si fue de acuerdo, pero si te dice que no, ¿qué? Porque hay los mentirosos, ¿no? O sea, de que los hay. Entonces, sí, de preferencia, todo. O sea lo que vayan a hacer, que todo sea en papel. Y un punto que tú dijiste, ya vamos a finalizar, disculpen, es que estos temas son muy interesantes. Los festivales, no hay ninguna responsiva hacia los festivales, ninguna. ¿Por qué? Porque los festivales te hacen firmar dos documentos, que es responsiva de derechos de autor y uso de derechos de autor o uso de patrimonio. No la escribí, me voy a equivocar en la ortografía. Son muy interesantes, tengo dislexia, lo siento. Son muy importantes esos dos papeles. ¿Qué dice el primer papel? ¿Es tu obra? Simón. ¿Tienes todo lo que se refiere a que es tu obra? Simón, ok. Segundo papel, ¿qué dice? ¿Te hace responsable de que estás de acuerdo que nosotros vamos a exhibir el cortometraje en este festival, en videos de Facebook, en videos de WhatsApp, en Twitter, lo que sea, y con la posibilidad o con el desarrollo de llevarlo a la televisión? Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que pasa el día de mañana? Que tu cortometraje resulta que llega a TV Azteca y resulta que estás utilizando música con derechos de autor. El festival no se hace responsable. La demanda de los derechos de autor los agarro yo como festival y digo, esta es la persona a la que sí, digamos que a lo mejor nosotros en ignorancia suponemos que todo lo hacemos en legalidad y conocimiento de lo que tienes, todos los permisos de lo que estás usando. Ajá, y ya por ejemplo si dices, oye, es que vimos que nos hace un corto y esa música a mí no me pidió permiso. Es que él me dijo que sí la tenía y aquí dicen que Simone. Échale la culpa. Exactamente, no hay responsabilidad en cuanto a festivales por esas dos cartas. Entonces también tengan mucha responsabilidad que se está utilizando en sus cortos. Que haya salido en dos festivales no significa
que tienes los derechos de autor. El único al final que te va a decir que tienes los derechos de autor es IndieAutor. Es el único que tiene, porque por eso se tardan en la verificación, en el desarrollo, y el papel que te dan al final es de que efectivamente tú tienes los derechos de autor de la obra. Nosotros como festivales no somos aval de los derechos de autor, solamente de que perteneciste a nuestro festival. No sé si tiene alguna... Yo sé que lo de la carpeta lo veo muy por encima, pero es que luego realmente para ya meterte más de lleno sí es un chorro. En siguientes festivales vamos a dar una clase por cada tema. Igual de lo que contáis del registro del autor, les recomiendo que si se meten a la página del autor, ahí pueden ver todos los documentos que requieren para llenar, y incluso ahí tienen dos, está la versión que llenas y tienen una de muestra de cómo se tiene que llenar. Se les dice machotes, yo no sé por qué. Entonces pueden meterse, por ejemplo, si van a registrar un guión a esto de obra literaria, si vas a hacer música tal, y ahí te viene desglosado qué ocupas y cómo vas a llenar tu formato. Porque ya, ahora sí que ya nomás llegues y ya está. Y sí, casi siempre es tu documento, el pago y 3 copias de la obra original. Una para ti, una para que se envíe, o bueno, según yo una que se queda y como respaldo. Ajá, sí, de hecho básicamente te piden 3 copias. Una es tu acuse, la acuse es básicamente lo que te recibe. Y por lo que tú dices, oye, en tal fecha fui a ir a que lo registrara. Espérate un tantito, falta todavía para que llegue. Ok, va. Los otros 2 se llevan a IndieAutor, de allá de Ciudad de México. En caso de que sea en línea, pues si tienes que mandar ¿Original? ¿Una copia? o sea, escaneada. Se nada básicamente, ¿no? Tu obra. O si es video, pues nada más los mandas a ellos en la medida de correo que te dan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes que llenar una hoja, la hoja se puede llenar desde la computadora, lo puedes llenar a mano. Y hay una guía, si existe una guía que te dice cómo se va llenando cada parte. Son 2 formatos los que tienes que llenar, y de ambos formatos te dan una guía. De igual manera, la vez que yo fui, yo recomendaría que incluso si tienen una duda o en el mismo momento en que vayan, son bien amables los de IndieAutor. Entonces, de hecho, si pierdan el miedo a todo lo que tienen que, en general, a los que nos ha tocado, todos los que se laboran en algún departamento de cultura, generalmente son buena onda. Y ahí te pueden explicar. Las de aquí del autor, a mí me costó trabajo encontrarlas, porque si buscas IndieAutor en Google Maps, ¿dónde sale? Sí, aparece. A mí me sale, pero cuando te aparece y dice que es una oficina de la SED. Sí. Ajá, sí, pero es que está justo al lado de la oficina de la SED. O sea, está dentro de las oficinas de la SED. Está como a 2 cuadras de circunvalación. Y tienen también asesorías. Está como de Centro Magno, bajas como 2 cuadras desde circunvalación, más o menos. Ajá, más o menos. Sí. Y es algo muy interesante. Todo este festival se hizo gracias a que yo nací en eso que se llama vergüenza. Lo conozco bien. Pérdale vergüenza a todos. Somos artistas, somos tercos, y incluso siendo profesionistas deben de tener la seguridad que lo que están haciendo es por el bien de ustedes, por el bien de México y por el bien de su equipo. Piensen mucho en su equipo, amen a su equipo, abracen a su equipo, besen a su equipo. Eso. No vemos el nombre. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Les recuerdo. Perdón. Quiero agregar algo, o sea, respecto a lo de las parodias. Cuando son, por ejemplo, parodias políticas, hay no necesitas permiso. Sí, todos los políticos. Crítica política no necesitas permiso. Es uno de parte de nuestros derechos. Si son figuras públicas que no estén registradas como personaje, sí, tampoco necesitas, a menos que vayas a hacer como uso de sus acciones, ahí sí, ¿verdad? Necesitas. Por eso les decía, también depende mucho del caso. Y pues, igual que como estamos en nosotros, nosotros estamos mucho a favor de que no haya como secretismos cómo se hacen las cosas, sobre todo de esto con la de la industria, porque es, o sea, como todo esto del derecho de autor, o sea, muy poquita gente lo sabe, porque a lo mejor gente que sabe no te quiere decir,
para que no les vayas a ganar la chamba o algo y pues no hacer. Bien sabes. No es un chiste, o sea, para que esto se vuelva cada vez más como, digamos, industria más rentable, un lugar más chido para todos como artistas, pues se necesita que haya más artistas que sepan cómo protegerse y cómo hacer todas las cosas. Divulguen la palabra, hermano, divulguen. que salga de aquí para todos lados. Igual si tienen pues alguna otra duda ahorita o referente a cualquier otra cosa, pues aquí vamos a estar. Sí, yo algún número de la licenciada para que tú estás en el contacto. También es un artista y va a estar en la galería. En la galería. Todos aquí somos artistas combinados. Tengo otra. Cosas que. Gracias. ¿Ya bien preparada? Ok. Chica preparada, doble por 10. De hecho, para. Toma la foto. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Lamentamos que se haya extendido más de lo que teníamos pensado. De verdad, esperamos que les haya servido de algo. Creo que se puede ayudar, pero. Gracias. Muchas gracias.